Buenos días, queridos amigos, compatriotas, hermanos, camaradas, compañeros. En cuanto a la reunión que hemos tenido ayer domingo, eh, soy verdaderamente contento de saber que hay muchas nuevas ideas y muy buenas todas. Solo que a diferencia de algunos personajes que se han expresado de manera, digamos, desde un punto de vista muy sujetos a la óptica del capital y también a la óptica de la ley. Decir que la ley es esta y se tiene que cumplir y ya no hay nada que hacer, ya está todo hecho, hay que esperar. ah, yo no acepto eso. No lo acepto porque sé que todo se puede hacer. Nada es imposible. Ahora, la cuestión era el objetivo, ver cómo construir nuestro propio partido político. Y no porque quiera ser figurete, ¿no? Sino porque los peruanos en el exterior necesitamos verdaderamente, necesitamos urgentemente nuestro propio nuestra propia circunscripción internacional, nuestros propios congresistas, nuestros propios representantes. Como hemos dicho ayer, somos 3,5 millones y solamente otro medio millón que no están registrados en la RENIEC. Pero digamos, los 3,5 millones que vivimos extranjero, de los cuales más o menos 450.000 somos votantes. O sea, más o menos 4 a 5 veces de lo que es Madre de Dios en el Perú, que tiene un candidato, un representante en el Congreso, porque son más o menos 115.000 los votantes. Nosotros somos 4 o 5 veces más, entonces merecemos al menos 4 o 5 congresistas. Ese es desde un punto de vista, digamos, de la proporcionalidad en cuanto al número de votantes. En cuanto a la población, es diferente. Si Lima tiene 10 millones de habitantes, pero de los cuales me parece que son algo de 5, 6 millones de votantes, o sea, los tienen derecho al voto. eh, y nosotros en el extranjero somos 3,5 millones. Si Lima tiene casi 11 millones de habitantes, digamos la tercera parte que somos el peruanos del exterior, significaría que si Lima tiene 33 representantes, ¿por qué los peruanos nos han dado solo dos? Y de hacerse real este proyecto de reconocer la bicameralidad, serían dos diputados y un senador. Un senador, dos diputados, un senador. ¿Cómo vamos a darle todo el poder político a un solo senador? ¿Qué cosa es el Senado, la Cámara Alta? Es el que estudia lo que en la Cámara Baja han propuesto, las leyes que han propuesto, lo que se está debatiendo, lo que ha dicho el Ejecutivo, el Legislativo. ¿Cómo, cómo sería? Yo no entiendo. Para mí sería un elefante blanco, porque tener dos y un senador es como no tener nada. Tenemos que tener al menos, según yo, y sobre todo los peruanos al exterior, que damos las remesas más importantes en el Perú.
en el sentido de los ingresos que van a la caja fiscal. 3,5 millones de dólares anuales. No es poco. Superior a todos los rubros. Minería, agricultura, y viene dinero sano. Si al Callao le dieron, constitucionalmente le reconocieron la provincia constitucional del Callao. ¿Por qué? Porque tenía el puerto y daba ingresos al Estado peruano y los chalacos pidieron y les tuvieron que reconocer constitucionalmente. ¿Por qué a los peruanos exterior no nos pueden reconocer constitucionalmente nuestra circunscripción internacional? No estoy en contra del Distrito Electoral número 27, que es una ley que la han aprobado, pero la pueden desaprobar con otra ley. En cambio, si es reconocida constitucionalmente, con una nueva constitución, entonces sí, por eso que sirve una nueva constitución. Adapta a esta etapa de la historia. No, pues, no es posible que tengamos la constitución del 93, cuando todavía no existía el éxodo de millones de peruanos. Había iniciado el 80, no había lo que ahora es la diáspora peruana, y las remesas que mandamos, no había. Casi todos los que se fueron el 80 fueron los que tenían dinero y se fueron a estudiar, eran los estudiantes, ¿no? Y ahora pues el consulado, que es lo que nos representa el extranjero en territorios extranjeros, o sea, es una institución supranacional, fuera del territorio, extraterritorial. Y eso existe desde que se independizaron, desde mucho más antes, pero cuando hubo la independencia de Latinoamérica, se reunieron nuevamente y construyeron un nuevo tipo de modelo institucional en el mundo sobre los consulados, para tener representación, digamos, de los países en territorios extranjeros. Ahora estamos en el siglo XXI, en la cuarta, entrando a la quinta revolución industrial. ¿Por qué motivo no podemos tener una región extraterritorial reconocida por el Estado constitucionalmente para los peruanos exterior? ¿Por qué queremos quedarnos en el Distrito Electoral 27? Y a contrario, sí, ya nos dieron eso y punto y basta. Solamente hay que cambiar el reglamento. No, no, señores. Debe ser reconocido constitucionalmente. Porque el Distrito Electoral número 17 es anticonstitucional. Simplemente, sin andar en muchas cuestiones técnicas, eh, es anticonstitucional. Puede ser un paso adelante todo, pero en la práctica, en la arena política, no ha cambiado nada. Eh, ¿En qué ha cambiado? Estos dos congresistas que están en el Perú, no sé si son capaces o deficientes, no lo sé, pero pueden ser mucho capaces, pero de repente no tienen el poder que tienen los parlamentarios. Son dos. ¿Cómo van a hacer para poder sentir las voces de los que viven en Italia, en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en África, en China? Ojo, yo siempre lo he dicho, China es un país importante. Esto desde hace 12 años que lo vengo diciendo. Tenemos que poner nuestros ojos en China. Los peruanos que viven en China, en el exterior, son parte de los peruanos del exterior. Y no les hemos hecho caso. Y ahora China es una potencia. En uno de mis proyectos puse el ejemplo de Tiendas Bon. Bueno, es otro tema, pero ahí estamos. Entonces, yo les invoco de tener una óptica más social. Eh, Está bien, la economía, el Perú ha crecido, todo, bueno, pero en lo social no estamos creciendo y nosotros los que hemos salido del país para trabajar en el extranjero, somos la clase social trabajadora y de cualquier manera mandamos dinero al Perú.
Sí, acá hay muchos que trabajan, los inmigrantes, no solo peruanos, de todo el mundo. Veamos el caso de los peruanos. Hay muchos peruanos que trabajan, muchos están con contrato, pero la gran mayoría trabaja negro. Y no porque quieren trabajar en negro, sino porque no le hacen contrato, porque hay una crisis también acá en Italia. Hay muchos ancianos y se han empobrecido en estos últimos 10 15 años. En Italia no es un país como era hace 20 25 30 años atrás cuando yo llegué acá. Hay pobreza, hay una crisis económica del 2008, del post-COVID, la guerra que se vive, que se está haciendo en territorio de Ucrania, trae consecuencias geopolíticas, económicas, crisis, migración en masa, y trabajan en negro y ganan su platita de cualquier manera, viven aquí, alquilan apartamentos, viven en tres, en cuatro o comparten. Muchos alquilan cama adentro, alquilan por noche. Bueno, juntan su platita y al mes, así trabajando en negro, están mandando dinero a sus hijos, a su familia. Mandan, todos mandan. Bueno, el que no tiene familia en Perú no mandará, pero genera riquezas acá. Está generando riquezas. Y acá el Estado italiano, cuando llegas a cierta edad, te reconoce, te da la pensión social porque eres anciano, ¿no? Y son ayudas sociales. En Italia hay. Yo no sé si en Estados Unidos sea igual, pienso que sí, pero acá el Estado no te abandona totalmente. Pero, claro, tienes que tener documento de soyorno, permiso de estadía, tienes que estar en regla y sobre todo, pues, no haber cometido relatos así graves, ¿no? El Estado te reconoce porque sabe bien que todos contribuimos a la caja fiscal, sea acá o sea al Perú, de manera directa o indirecta. De manera directa es pagando tus contributos cuando tienes un contrato, ¿no? Te pagan tus contributos los empleadores. De manera indirecta cuando tú vas a comprar el pan, la leche, tu cervecita, estás pagando tu impuesto. Se llama impuesto a la venta, pagas indirectamente. Y todo ese dinero va a la caja fiscal del Estado. Y si tú mandas de acá ese dinero, así seas con contrato, trabajes en negro, mandas tu dinero al Perú, eso genera remesas, el Estado. Y ese dinero debe ser utilizado para fines sociales. Entonces, si yo siento decir, bueno, los que no han trabajado no tienen derecho a nada, estamos diciendo que esa gente que se muera, pues, no contribuyeron, no dieron, no versaron, no llegaron a los 20 años en Italia, ya que se mueran. Eso es grave. En la práctica fueron de repente muy dulces a decirlo, lo hicieron con palabras muy elegantes, pero ese es lo que significa, ¿no? Entonces, yo he trabajado legalmente, he contribuido, he pagado mis impuestos, yo tengo derecho. El otro señor, la otra señora no trabajó, entonces, ¿qué es su problema? No es así, pues esa es la óptica del capital, del capitalismo. En esta sociedad actual, woke, creo que le están llamando últimamente, derecho a la justicia, ¿eh? O el woke del capitalismo, no importa. Pero en estas sociedades europeas, donde había una democracia social, donde había un Estado capitalista, o sea, el capitalista era el Estado. Ahora no, ahora es un Estado capitalista. Sálvese quien pueda. Está cambiando, pero todavía hay derechos sociales. Lo quieren quitar también acá en Italia. Lo quieren quitar, ¿sabes por qué? Porque hay poca población. No, los italianos no hacen hijos. El futuro es muy incierto, porque ¿quién va a trabajar? Aquí el trabajo es hasta los 70 años, 69 años. Son esclavos los italianos, trabajan. Son fuertes porque dicen que los italianos tienen una... pueden vivir, dice, hasta 80 años.
O sea, tienen una larga vida a comparación de otros países donde el promedio de vida es de 70, 75 años. Entonces, ya ahí la pensión es 60, 62 años. En Italia la gente vive todavía, esperemos que sea siempre así. Pero yo conozco casos de que muchos italianos, después que han cumplido 68, 69 años, más de 40 años trabajando, se han jubilado, han gozado de su pensión pocos meses y después se han muerto. O se compraron la casa, 30 años de pagar el mutuo, terminaron de pagar el mutuo de 30 años por la casa y un infarto y ahí se fueron. Entonces, el que ha trabajado tiene derechos, obviamente, ¿por qué no? Pero del aspecto social, humano, que no queremos ver las calles llenos de mendigos, de ancianos botados por las calles, muriéndose de frío, en una sociedad donde hay dinero, donde hay súper ricos millonarios como hay en el Perú, donde no hay una justa distribución de la riqueza. Desde un punto de vista social, el Estado debe pensar en los indigentes, en los más pobres, en los más necesitados, y darles una pensión dignitosa, con dignidad, a todos, sobre todo a los ancianos y a los inválidos. Esa es mi punto de vista y debería ser la propuesta de todos los partidos políticos, sobre todo los peruanos exterior, que conocemos, sabemos cómo se vive en el extranjero. Hay pobreza, sí, mas no es una pobreza extrema, a pesar de la crisis. Ya bueno, el que no quiere, digamos, defiende su privacidad o lo que sea, bueno, que no pida, que no lo haga. El que es millonario, trabajó honestamente, se volvió millonario, si no quiere identificarse en la cuestión de los trabajadores en el exterior, que lo tenga el Estado peruano en su registro, en su base de datos, bueno, pues que no lo haga, no es obligatorio, pero el resto de los peruanos fueron honestos, pero no hicieron plata, se envejecieron, se enfermaron, que no, deben ser dentro de la base de datos para el gobierno peruano como trabajadores que salieron y están eh, bajo la tutela de la Organización Internacional del Trabajo. Somos migrantes y no todos los migrantes tienen contrato de trabajo o trabajan en regla. Otros sí, otros sí, y han hecho bien, pero con la crisis económica que ya ha iniciado, como les decía antes, desde 2008, la crisis mundial fue el 2008, eh, hay muy pocos que trabajan así con contrato en Italia. Y tienen derecho, son peruanos, han salido del Perú, de cualquier manera han mandado dinero con sus remesas, entonces pues tienen el derecho de recibir una pensión del Estado, porque en el Perú el Estado es capitalista y eso debe cambiar. Se debe hacer un capitalismo de Estado, porque el Perú está entrando en una etapa de apogeo donde dicen que la moneda del sol es fuerte y ojalá sea siempre así, pero nuestras inversiones, nuestras remesas deben también ser utilizadas para desarrollar nuestra tecnología. Y ahí nuestros científicos la aplicarán, peruanos inteligente, trabajador, para poder tener finalmente una economía totalmente, totalmente independiente, gradualmente, no puede ser de golpe. Necesitamos siempre la inversión extranjera, no hay discusión sobre eso, pero necesitamos garantizar la soberanía nacional, nuestra propia economía, nuestra independencia económica, nuestro desarrollo cultural, tecnológico y científico. Y pensar al Perú y
a nuestra América Latina, para que juntos, unidos, podamos enfrentarnos a los nuevos imperialismos, para poder construir un punto de equilibrio geopolítico a favor de la paz y el progreso. Esto es todo, compañeros. Espero que no hayan puesto atención y razonemos un poquito. Necesitamos tener una política más social, más humana para todos. Muchas gracias.